canal de Hablemos sobre el trastorno límite de personalidad. Soy María Victoria Pérez, especialista en el trastorno límite de la personalidad. El tema de hoy es un tema muy importante porque en consulta, esto es lo que se está viendo últimamente en consulta con parejas que tienen trastorno límite de personalidad y las personas que conviven con estas personas con trastorno límite de personalidad. Ya, entonces dije yo, bueno, listo, entonces vamos a abordar este tema del drop screen emocional en las relaciones de pareja cuando hay una persona con trastorno límite de personalidad. Pero primero le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a la comunidad que está pendiente de todo lo que Eli está enviándoles. Gracias por las respuestas a estos, ¿cómo se llama? ¿Posts o cómo le dices tú? A estos likes. Sí, pero también a los posts, a la información que das durante la semana. Contenido, gracias. Contenido, muchísimas gracias por también estar atentos al contenido. Y gracias por, vuelvo y les reitero, la confianza que nos dan al contar sus historias de vida, a contar sus crisis con sus seres queridos, con sus seres amados. Y que hay una voz que los está escuchando y entiende del tema desde la empatía compasiva. Pero vamos a dar una definición al crossling emocional y que tiene que ver con la relación de parejas. ¿Ya? Entonces es la búsqueda compulsiva e inconsciente de evidencias negativas en las relaciones de pareja, similar al doom scrolling digital, pero aplicado al mundo emocional y relacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está viendo hoy a partir de la pandemia? Que el crossling, la persona cuando está detonada, la persona con trastorno límite de personalidad cuando está detonada, y hablo de detonada cuando hay un rechazo o un abandono ficticio, cuando hay un cambio en la pareja que cotidianamente venía dando, hablando, diciendo o comportándose, la persona con trastorno límite de personalidad, como es hipervigilante, como la persona con trastorno límite de personalidad siempre está afuera de sí misma, no está conectado con su mundo interior, y es una necesidad de tener que estar viendo qué está pasando con su ser amado o qué está pasando con su pareja. Y está en esa hipervigilancia, si respiró diferente, si habló diferente, si utilizó un tono de voz diferente, si cambió su costumbre de comer siempre a esa misma hora o almorzar a esa misma hora, o hablarle del mismo tema, o de dar un itinerario del día a día, cómo pasó su día a día. Y si la persona da ese cambio, inmediatamente la persona con trastorno límite de personalidad empieza entonces con la búsqueda constante de evidencias, y esas evidencias se vuelven cada vez buscando cada vez más y más contenido negativo. Por ejemplo, un contenido negativo en una pareja es que ya empezó a tomar la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero que tiene su pareja trastorno límite de personalidad, empezó a tomar terapia y empezó a retomar su identidad, su valía y su autoestima. Inmediatamente estas personas detectan que algo está cambiando y empiezan un bombardeo de negativo más negativo. Entonces inmediatamente lo empiezan a clasificar
en algunos casos y a clasificar que es que él es narcisista porque no es compasivo, narcisista porque es cruel, narcisista porque maltrata a la esposa, narcisista porque no tiene la comunicación de que tenía antes, narcisista porque ha cambiado sus actitudes y su comportamiento, narcisista porque ante cualquier llanto ya esta persona no se queda allí, sino que simplemente le dice resuelve que ese es tu problema, esas son tus emociones. O sea, ya empieza a darle cambio a su estado, digamos, de retornar su identidad y empezar que su esposa o su esposo o su compañera o su compañero empiecen a tomarse en serio sus emociones y sus comportamientos. Entonces todo esto empiezan a buscar negativo más negativo, y al buscar negativo más negativo, créanme que empiezan a buscar con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo, con la familia de ella o de él, con las amistades de las hermanas y los hermanos, y empiezan toda una pesquisa totalmente, y que en algún momento vimos el splitting, que tiene que ver con blanco y negro. Ellos se enfocan en esa blanco y negro y esas evidencias, que si le dio like, si no le dio like, cuántas veces le dio like a esa persona, cuántas veces le mandó un regalito o una florecita. O sea, empiezan totalmente con esa obsesión en buscar qué está pasando con su pareja y qué es el cambio y por qué es el cambio, porque ellos no entienden el porqué de su cambio. No entienden el porqué de su cambio porque sabemos muy bien que, o sea, en su infancia, a partir del trauma, no hubo una formación en sus años de su niñez, no completó esa formación porque el trauma pues partió su vida o su identidad entre el antes y el después, y ellos quedaron totalmente con un bombillo encendido como si fuera a la defensiva. Entonces ellos todo lo están mirando, que hay algo malo, no en el ambiente, no en las noticias negativas, sino todo lo que pueden sacar de esa pareja para tener esas evidencias. Entonces, ¿qué pasa con esas evidencias? Que al pasar ellos por ese lente de blanco y negro, solamente de blanco y negro, ahí empiezan a sumar y a sesgarse en ese blanco y negro y a no ver con lógica, con racionalidad lo que están buscando y lo que ellos están viendo. A partir de ese momento, cuando ellos están en esa obsesión, todo será utilizado en su contra, porque ellos no ven nada positivo, todo lo convierten en negativo. Entonces, ¿qué pasa con este mundo digital? Con este mundo digital tienen la posibilidad de navegar horas y horas buscando evidencias, y esas evidencias reacomodarlas según a su momento emocional, según a lo que su mente quedó atrapado en ese maltrato o en ese cambio de actitud, o que no se despidió, que sí se despidió, o que no le dio un beso, o que no le dio un abrazo, o que no le ayudó en la cocina, o que cualquier actitud que ellos vean que hay un cambio, ellos se quedan atrapados en ese cambio. Entonces, ¿qué tienen en ellos? A interpretar todo lo que ellos ven, no van a buscar nada de que hay algo que es normal, que es positivo, que es entre las personas no TLP, que se pueden saludar, que se pueden contar historias, que se pueden preguntar su vida. Ellos todo lo ven como unas evidencias totalmente negativas, y que ya hay algo entre esa persona y con la que se está escribiendo. Que eso se vino y se magnificó en el momento de la pandemia, claro que sí, pero salió de ver noticias
trágicas de la pandemia a mirarlo y a observarlo en la pareja. ¿Y qué pasa entonces con ese mundo emocional que tiene que ver con detectar como situaciones que para ellos no es normal, que para ellos un saludo no es normal, que una pregunta no es normal, que un encuentro casual tampoco es normal? Todo cabe dentro de esas evidencias negativas. Todo será modificado y será utilizado en tu contra. Absolutamente. Entonces empieza todo ese digamos, ese arsenal de búsqueda de más por más, de más por más, y pueden pasar horas y horas, y les cuento que se descuidó la casa, se descuidó los hijos, se descuidó cualquier compromiso que tenía y que era indispensable que ella o él lo recordara, se olvidó porque quedaron atrapados en esa burbuja de negatividad más negatividad, y que por más que ellos deseen salir, créanme, no va a poder salir de ese atrapamiento. Recuerden que a partir del trauma ellos perdieron su zona segura y ellos buscan en las demás personas externas, buscan su zona segura, pero esa zona segura es de cada ser humano. Cada ser humano tenemos nuestra propia zona segura, y nuestra propia zona segura empieza por nuestra identidad, nuestra valía, nuestra autoestima. Pero como ellos no lo tienen, entonces lo buscan en las personas externas para que ellos, en su forma de pensar y de mirar el mundo, necesitan robotinos con CH. Robotinos con CH los llamo yo, o sea, robotinos con calor humano, que sigan las instrucciones de ella o él, que no se muevan, no respiren si ella o él no lo dice. O sea, que respiren por ella o él, que coman por él o ella, que caminen por él o ella, que hablen a partir de lo que diga él o ella, que él o ella transforme su mundo en su hogar, que es un caos, y que cuando sale de puertas para afuera de su hogar, todo es maravilloso. Entonces somos las parejas ideal, tu cariño, mi vida, tu ternura, tu especial, y empiezan a mostrar una vida que no es real ante su entorno, ¿cierto? Pero de puertas para adentro, desde adentro de su hogar, es totalmente un caos. Pero esa es la forma como ellos grafican el mundo, ¿ya? ¿Cómo ven las personas, la gran mayoría de las personas que tienen trastorno límite de personalidad, a las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad? Que somos hipócritas, que no decimos la verdad, que somos falsos, que estamos modificando la realidad. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen ni el sentido común ni la diplomacia. Ellos lo que tienen es una hiperactividad ante cualquier estímulo, que sea o positivo o no positivo para ellos, simplemente hay una respuesta inmediata ante esos estímulos. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad está en esos estados detonados, buscando evidencias y buscando qué es lo que está pasando con la persona que cambió, o que cree que cambió, o que por primera vez se le olvidó llevarle, por decir algo, el agua en las mañanas, el vasito de agua en la mañana. Se le olvidó. Para ellos ese olvido no es un olvido. Para ellos es un cambio, que algo está haciendo él o ella para abandonarme o para rechazarme. Y eso da pie para hacerle el doom scrolling en la búsqueda de evidencias y de videos y de material para acusarlo. Entonces, cuando ellos empiezan en esto, empiezan las fases. Ah, sí, ¿de qué fases estamos hablando? Estamos hablando de la fase 1, que empiezan a escanear a la persona. Cuando empiezan a escanear a la persona objeto del amor, entonces, ¿qué hace? Empiezan a buscar qué es el cambio, de dónde viene el cambio, con quién está hablando, con qué amiga o con qué amigo le está cambiando su forma de ver la vida,
porque ella se lo está dando, él se lo está dando tal cual, como si fuera una lección de corrido y de aprendizaje, de un aprendizaje donde solamente está involucrada ella o él, la persona que está detrás con el trastorno límite de personalidad, y punto. Pero si ese cambio es porque o se está juntando con Peranita, o se está juntando con Peranito, o está yendo donde el médico, o él está tomando medicamentos, o esos medicamentos están haciendo estragos, entonces empiezan toda esa búsqueda y empiezan a escanear a la persona. Y al escanear la persona es que cuando llega al hogar empiezan las preguntas, pero no son preguntas que uno pueda hacer, que pueda la persona dar respuestas normales. No, esas son unas preguntas acusatorias y donde esas preguntas dan por hecho cualquier imaginario que tenga ella o él en cuestión a ese cambio. Entonces viene la segunda fase, a recopilar y a recoger todas las pruebas para que todo esté esté a su favor, pero en contra de su pareja. Entonces empiezan a recopilar absolutamente todo eso, y empiezan a mandarle videos de malos maridos, de malas esposas, o de malas parejas, o de incomprensibles, o de maltrato psicológico, o de maltrato físico, y empiezan a hacer toda esta recolección. Cuando ya empiezan a tener toda esta recolección, empiezan a construir su propio registro negativo, empiezan a construir su propia realidad negativa. Esa realidad negativa es solamente de ellos, de las personas con trastorno límite de personalidad. En estos días escribió alguien en una de las redes contando de que le fue muy mal con una persona en convivencia, con una persona con trastorno límite de personalidad, donde la celaba muchísimo, la perseguía muchísimo, pero que cuando ella tomó la decisión de separarse, encontró que tenía 2 o 3 vidas alternas, ¿sí? O sea, que era promiscuo. Entonces uno llega y dice, sí, pero ¿qué pasa? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad se acerca a alguien que no tiene trastorno límite de personalidad, créanme que lo primero que ellos empiezan a detectar, si es posible, quitarle la identidad, la valía y la autoestima. O sea, sembrar el miedo que ellos sienten interiormente por no tener esa zona segura, por no tener esa identidad del yo soy, inmediatamente se la transmiten a la otra persona. ¿Y cómo se la transmiten? Buscando situaciones donde para ellos es una realidad, pero que no sucedió. Entonces empieza esa confusión mental entre la persona no TLP y a aceptar, para evitar gritos, maltratos físicos, humillaciones, porque la parte más importante de la persona con trastorno límite de personalidad es la humillación que le hace a la persona no TLP. ¿Y qué pasa cuando sienten esa humillación la persona no TLP? Claro, sentimos ese dolor y ellos inmediatamente entienden que están en la misma sintonía del dolor. Entonces ellos aprenden a humillar y a humillar y a humillar y a socavar esa identidad de ser yo soy y esa valía y autoestima. Entonces, ante esa realidad negativa, ya con todas esas pruebas que son pruebas que no tienen una causa, no se van a los hechos, sino que se van solamente a las emociones, y con eso empiezan a atacar a su pareja, a atacarla. ¿Cómo atacarla? Sí, atacarla con humillaciones, con malos tratos, con evidencias que no existen, pero para la persona con trastorno límite de personalidad sí existe. Y empieza todo un bucle de maltrato cotidiano, buscando que la persona con trastorno límite de personalidad vuelva a tener el control y la otra persona ceda el control de su vida y de su identidad. Sí, esto es un círculo que es constante en la persona con trastorno límite de personalidad. Vuelvo y repito, sí,
Esto es un ciclo, pero el ciclo de ellos es porque ellos en su infancia tuvieron un trauma y a partir de ese momento perdieron su zona segura, perdieron su identidad, perdieron sus emociones, quedaron totalmente descontroladas y en caos. Lo que yo digo es, o hago esta pregunta, si está viviendo usted un dog scrolling con su pareja emocional y usted no tiene trastorno límite de personalidad, le pido por favor que aprenda este lenguaje emocional si es que quiere continuar con su pareja. Es que yo quiero continuar con mi pareja y yo no quiero separarme. Excelente, es que uno está con su pareja para no descasarse o para para no separarse. Estamos de acuerdo. Pero, por favor, necesitamos esa conciencia que tiene la persona que no tiene el trastorno para poder leer y salir del miedo, primero que todo hay que salir del miedo. Entonces se necesita un tratamiento psicológico con un especialista en trastorno límite de personalidad. ¿Para qué? Para que le enseñe a retomar su identidad, a retomar su valía y a retomar su autoestima con técnicas del saber estar, con técnicas propias para poder estar en el presente y aprender a leer a su esposa o a su compañera o a su compañero o a la persona amada, para empezar a leerla y simplemente o sencillamente no estar en el mismo o no dejarse arrastrar al mismo nivel emocional de la misma persona que tiene trastorno límite de personalidad, porque es que ella no tiene una zona segura, no hay una identidad, no tiene la capacidad de tener en orden su vida, no tiene la capacidad de la gran mayoría, no tiene hábitos, no tiene rutinas, no tiene responsabilidades. Entonces, si no las hay, entonces entren ustedes, las personas no TLP, a aprender ese lenguaje emocional de su ser querido, de su pareja que quiere que continuemos el resto de nuestras vidas, que quiero que mi pareja esté siempre a mi lado y que además tenemos hijos. Aprendan entonces ese lenguaje emocional de su pareja. Aprendan, por favor, a tener esa empatía compasiva para no engancharnos en ella. Para que cuando nos mande un video y que diga que tú eres un descarado, un narcisista, o que diga es que ella es una descarada, es que ella es una narcisista, es que ella provoca las iras, las frustraciones, mis llantos, mis angustias, mi depresión, mi tristeza, el no querer vivir, por lo menos que entiendan que la persona que está allí le puede ayudar a hacer contención emocional, primero, retornando mi identidad, mi valía y mi autoestima. Segundo, aprendiendo ese lenguaje emocional de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué en las relaciones afectivas, por qué en las relaciones de pareja, casi siempre cuando no ha sido la persona terapiada o no ha tenido la oportunidad de tener un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, termina siempre subyugando, quitándole la identidad, la valía y la autoestima? Y lo que ponen es a que camine derechito por donde quiera que la otra persona camine. Por ejemplo, tengo un caso de una pareja donde lo tuvo secuestrado un año, donde no pudo salir. Simplemente la madre, viendo esa forma de que le llevaba ciertas cosas pesadas, pero no salía él empieza ya a buscar qué está pasando. Cuando se da y se topa con que su hija puede tener trastorno límite de personalidad, se topa con uno de mis videos y me llama y le digo yo, sí, él lleva secuestrado un año y no entiendo por qué la familia de él no lo ha buscado, que gracias a Dios que no lo ha buscado. Empezamos a hacer toda una terapia para que ella le permitiera nuevamente salir a la calle, pero ¿cómo salía? Con los ojos vendados, con los ojos vendados. A medida que iba avanzando en la terapia, empezó a tener confianza en ella misma para empezar a que le quitaba la venda de los ojos, pero tenía que caminar mirando al piso, totalmente mirando al piso.
Si él levantaba la cabeza, había problemas y había un escándalo, porque muchas veces terminó detenida por los escándalos. ¿Ya? Pero entonces son estas cosas que yo les digo que es necesario tener la empatía compasiva, es necesario aprender el lenguaje emocional, es necesario saber que algo no está bien, algo le pasa a mi pareja que no es, hace cosas no normales. Y cuando digo normales, estamos hablando de las personas que no tenemos este trastorno, que tenemos una socialización armoniosa, que tenemos una comunicación armoniosa, que podemos tener dificultades, podemos tener encuentros difíciles, pero aprendemos a tener y a regular nuestras emociones, a regular nuestras tristezas, nuestra depresión, a respetar y a perdonar a la otra persona que me generó malestar en ciertos momentos, a no traerla a toda hora del pasado, porque ellos, la persona con trastorno límite de personalidad, vive en el pasado, porque se ancló en el pasado, porque su trastorno le impidió, o el trauma le impidió vivir en el presente. Entonces es algo que hay que prestarle atención. Entonces prestémosle atención. Busquemos la forma de mejorar nuestras relaciones con las personas con trastorno límite de personalidad. Es que ella es la que tiene que ir a terapia, es que ella es la que tiene el trastorno, es que él es el que tiene el trastorno. No, señor. Involucrémonos todas porque poseemos un problema. Poseemos un problema. ¿Por qué poseemos un problema? Porque me interesa esa pareja que tiene trastorno límite de personalidad, porque la amo y porque tengo recuerdos bonitos de ella o de él, ¿cierto? Y además tenemos 3, 4, 5 hijos, además tenemos un hijo. O sea, hay situaciones que es necesario que se den un pare en el camino y hagan una reflexión de cómo mejorar esta situación y cómo ayudar a mejorar la relación. Entonces, aprendamos el lenguaje emocional de nuestra pareja. Pero es que ¿cuál? Deme recetas, que hay muchos que nos dicen, pero es que cada persona tiene una crianza única, similar puede, pero es una crianza única. Entonces está el trauma, está los patrones de conducta y está el sistema de creencias. Entonces, mírame que no, puede haber similitudes, pero no iguales. Entonces, por eso hay que aprender nuestro lenguaje de ellos para que no los detonemos, para que tengamos esa compasión y no detonarnos, para que tengamos esa compasión y entremos en ese mundo interior de ellos que a gritos nos están diciendo, por favor, tengo un caos interior, tengo una ira interior, tengo un miedo interior que yo no sé cómo poder gestionarlo. Tengo mucho miedo de buscar trabajo porque no sé cómo hacerlo. Y de verdad, pero es que yo soy una mujer de 40 años como que no sabe hacerlo. Pero ese muchacho que está pegado de ese jueguito o del celular viendo videos, como que no sabe. No es que no sabe, es que no tiene la proyección. No tiene la posibilidad de proyectarse como nosotros, las personas no TLP, nos podemos proyectar. Entonces ahí viene ese de aprender ese lenguaje. Entonces vamos a ayudarlos, vamos a tener esa empatía compasiva para poder avanzar en esta relación. Que me casé para no descasarme, o estoy en una unión con mi pareja para no separarme. Entonces hagamos esto como un deber, porque poseemos un problema, y de verdad poseemos un problema toda la familia, literalmente es toda la familia, todo el grupo de familia, o sea, el grupo de familia del lado de la esposa o de la compañera, como del lado del esposo o de la compañera, poseemos el problema, y hay que abordarlo y hay que ayudarles a que empiecen a abordar este tema con posibilidades de que sí se puede sanar. El trastorno límite de personalidad sí se sana. Y les vuelvo y les repito, las personas con trastorno límite de personalidad que se han sanado, tener la compañía de ellos, tener ese amor de ellos es increíble, de verdad es increíble. Pero para eso se necesita la terapia. Entonces, propónganse, ustedes, pareja que no tienen trastorno límite de personalidad, hagan entonces el deber de hacer la terapia. Ahora sí. Las personas que se han conectado al live de hoy,
Vamos a iniciar con el tactile en la pantalla, muchachos. Pueden ir generando sus inquietudes en pantalla. Para ir generando sus inquietudes en pantalla es importante que digan si tienen TLP, si no tienen TLP y qué edad tienen. Claro, porque entre más específicos sean la pregunta, más puedo darle la respuesta que ustedes necesitan. Y necesitamos saber si lo hace una persona con TLP o una persona sin TLP. Correcto. Listo, Gracias, vamos a Eli. continuar con el tactile en la pantalla. Los objetivos del live están en pantalla, muchachos, para llegar a más hogares y quien quita hasta a su papá, a su familia. Por acá la saludan. Saludos, doctora, muchas gracias por sus likes, aquí estoy atenta. Gracias por estar acá, gracias. Saludos, doctora, desde Chile. Un gusto estar aquí nuevamente escuchándola. Gracias por estar acá y gracias por seguirnos. Muy acertado. Justo así ha sido mi experiencia con mi pareja con TLP. Ok, gracias por compartir. Por el TikTok también la saludan a la doctora. Saludos, doctora. Gracias por sus likes. Soy TLP. Gracias por estar acá y gracias por escuchar estos temas tan educativos porque en realidad nos reeducan a todos. Ok, por acá preguntan. Hola, buenas tardes. ¿El TLP es lo mismo vivir la muerte a diario? Tengo 35 años y no sé qué hago viva. Mira, cuando ella dice gracias por compartir, cuando ella nos comparte su estado emocional, es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque una de las, digamos, de las grandes logros que nos dan mientras que estamos pequeños, que nos dan los adultos, es saber del tiempo. O sea, nuestro mayor regalo que nos dan cuando llegamos a este planeta es aprender las relaciones sociales, pero también aprender del tiempo. Cuando el tiempo no existe, hay un desorden emocional y eso lo vive la persona con trastorno límite de personalidad. Al vivir ese desorden en el tiempo, no saben cómo clasificarlo, ni mucho menos saben cómo poder salir de esos bucles de pensamientos negativos más pensamientos negativos. Para ello es necesario que tú emprendas todo, pero que emprendas todo un proyecto en ti misma y que, como sé que es una muerte, es una muerte diaria y lenta, te pido por favor que aprendas a reeducar emoción por emoción, aprendas a reconocer o conocer cada emoción. En el momento del trauma, al quitarle la zona segura al niño, quedan las emociones despeditadas, quedan las emociones revolcadas, quedan las emociones en caos. Entonces el niño o la niña no entiende qué está pasando en ese estado de aprendizaje extraño, y lo que hace la inteligencia intelectual con la inteligencia emocional, y que estamos hablando de prefrontal, es que hay como una desconexión. ¿Para qué? Para que el niño, por lo menos, no, con la poca experiencia de vida, no entienda qué está pasando, sino que, pues, por lo menos siga y continúe con vida. Pero, ¿qué pasa? Mientras que continúa con vida, se queda estacionado, donde no, el desarrollo del niño y la educación que se le da al niño en esas primeras etapas formativas, no las va a recibir porque está en estado a la defensiva. Entonces, te digo a ti, por favor, si quieres salir de ese estado emocional, aprende a reeducar emoción por emoción, sentimiento por sentimiento. Aprende desde la respiración básica. Aprende cómo ponerle límites a cada emoción. Tú misma, dentro de tu mismo pensamiento, dentro de tu mismo cuerpo, aprende a hacer eso. Ok, por acá nos dicen buenas noches, doctora. Buenas noches. Hola, mi persona con TLP me fue infiel y luego me buscó diciendo que me ama, no sé qué hacer. Lo primero que usted debe hacer, y si sabe que tiene trastorno límite de personalidad, es que usted entre a terapia, aprenda el lenguaje emocional de su pareja, si es que en realidad desea seguir. ¿Por qué? Porque lo que él le está diciendo es real.
literalmente real. Cuando uno aprende el lenguaje emocional de ellos, uno aprende a ver que no son ni manipuladores, ni mitómanos, ni sexo indiscriminado, ni ludópatas, ni alcohólicos. Es que hay un desorden interior que no sabe cómo organizarlo. Y ellos necesitan, como niños, de algo que les excite, algo que les excite. Y ellos tener una relación alterna los excita demasiado, porque es como un niño menor de 4 años, 5 años. Entonces esa excitación creen ellos, las personas con trastorno límite de personalidad, que eso es vida y que eso es amor y que eso es ganas de vivir. No, eso es una excitación pasajera. Ok. Por el TikTok nos dice, me han diagnosticado trastorno límite de personalidad mixto, trastorno de personalidad mixto, pero no lo entiendo bien, ¿me podría explicar? Cuando le dicen que es trastorno límite mixto, de trastorno de personalidad mixto. ¿Qué explicación le dieron a él? ¿Qué quería decir? Trastorno mixto de personalidad. ¿Qué entendió él? Vamos a partir de él para que podamos. Ok, dejamos la pregunta en el aire. Doctora, muchas gracias por sus enseñanzas. Mi hija ha cambiado positivamente. Pero si ha cambiado su hija es porque usted ha hecho todo lo posible para aprender el lenguaje emocional de su hija y tener esa compasión, lo que yo les decía a la anterior pregunta, que es que mi novio me engañó con otra. No, ni siquiera por amor, eso es excitación. Entonces cuando tú aprendes a leer el lenguaje de ella, vas a tener compasión y vas a saber leer sus estados emocionales. Ok, por el TikTok nos dicen, buen día, tengo 28 años y no tengo TLP, pero hay una chica que lo tiene y me evade. Cuando tú te preguntas por ella, ¿es que a ti te interesa a ella como pareja o te parece extraño que te evade? ¿Cuál de las dos preguntas? Ajá, te dejamos la pregunta en el aire para que la doctora te pueda dar una respuesta más certera. Yo tengo novio, llevo 1 año, me di cuenta que es narciso. Narciso será narcisista. Pero no puedo perdonarle algo de su pasado. Y yo tengo TLP. Entonces mira lo que te voy a decir. Ahí viene lo que es el trastorno límite de personalidad, que la persona a partir del trauma queda solamente sentenciándose en ese pasado, removiendo ese pasado una y otra vez. Mírame, hay algo que es muy, muy real. En ese pasado tú existías. Si tú no existías en ese pasado, tú no tienes por qué entrar en ese pasado. Yo te estoy contestando como persona no TLP, pero si te voy a dar una respuesta como persona con trastorno límite de personalidad, yo te voy a decir, sánate, por favor. Busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Reeduca esas emociones que te vuelven impulsiva a buscar cosas del pasado que nada tienen que ver con el presente. Te estás anclando tanto al pasado que estás dejando de vivir el presente. Entonces, para que aprendas a vivir el presente, aprendas a soltar el pasado, a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, busca a un terapeuta especialista en trastorno límite de personalidad. Ok, para el Facebook nos escriben lo siguiente, Mocho, para que le contestes a la doctora para poder darte respuesta. Por acá pregunta, doctora, la sigo desde hace tiempo y Gracias. Siempre las recomiendo. Gracias. Hoy sí no estoy de acuerdo en algo. ¿En qué? En la pareja secuestrada. Yo también varias veces me tuvieron encerrada. Creo que los TLP a veces se hacen cosas que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestro deber, como no TLP, ponernos a salvo. La policía, cuando alguna vez vino a auxiliarme, fue muy claro en decirle a mi paciente que si ya tenía un diagnóstico, que tenía que hacerse responsable en el tratamiento. Porque yo tenía todo el derecho de denunciar y ante la ley no iba a importar si tenía una enfermedad o no
la última instancia. Mi pareja TLP ha avanzado mucho en gracias a su contenido. Lo sé porque él también una vez escuchándola juntos se paró y me dijo, siento que ella nos justifica mucho y la responsabilidad es mía de salir de esto. Muchas gracias y abrazos a todos los que convivimos también con pacientes TLP. Ok, gracias. Y me gusta que no estés de acuerdo. Entre la terapia compasiva, entre la terapia de la empatía compasiva, está exactamente no juzgar, no juzgar. En otros live he dicho que es muy importante que ellos se hagan cargo de sí mismos. Pero para hacerse cargo de sí mismo, tú tuviste que ayuda de tu novia, que además creo que es psicóloga. Dice paciente. Paciente, o no sé si es paciente médico, bueno, no sé. Tuviste ayuda. O sea, para poder ver el mundo no al revés, sino como se debe presentar, se necesita ayuda de otra persona. Entonces, tu novia te ha ayudado muy bien. Y has dado muy buena respuesta porque has podido fortalecer tu identidad. ¿Qué quiere decir? Que tu identidad de niño ha ido avanzando a adulto. Primero. Segundo, que tu zona segura, a medida que va avanzando tu edad, tu zona segura va a empezar a tener una identidad. Ya. Pero todo eso también es necesario de que alguien te ayude a que tú te veas. Ok, mi pareja de 47 años por el TikTok cada vez me trata peor. ¿Puedo hacer algo además de poner límites? Es que a ver, yo voy a buscar la palabra para que las personas no TLP entiendan que son límites. Mira, yo le puedo colocar límites a mi pareja que no es TLP. ¿Listo? Ya basta nomás. No. Esta cosita aquí se acabó. ¿Cierto? Pero a una persona con trastorno límite de personalidad, ante un sí que no quiere escuchar o ante un no que no quiere escuchar, se pone a la defensiva. Entonces, para tú aprender qué límites colocar a tu pareja, necesitas aprender el lenguaje emocional, que eso fue lo que pasó en la anterior pregunta. ¿Ya? Necesitas aprender el lenguaje emocional de tu pareja. Al aprender el lenguaje emocional de tu pareja, créeme que vas a tener la empatía compasiva para colocar los límites. ¿Ya? Ayer nada menos estuvo acá una paciente. Su hijo tiene trastorno límite de personalidad y es muy difícil porque es de los solitarios, solos, acaba de terminar su carrera, bueno, en fin. Y después de, ella viene conmigo hace 7 años y cada vez que venía hablaba del maltrato de su hijo y yo, no, es que estás equivocada, hay que cambiar. Mientras que no entiendas el lenguaje de él, mientras que no escuches el lenguaje de él, mientras que no aprendas el lenguaje de él, no vas a tener la empatía compasiva que él necesita, ¿ya? Y ayer me dice, ay, definitivamente, tenías razón. Yo dije, ¿qué? Mírame, me escribió en el WhatsApp que yo era una porquería. Y yo estaba atendiendo clientes, recibiendo llamadas, cobradores. Entonces estaba con mi cabeza así y yo me calmé. Y yo simplemente le dije, mírame, si bien yo soy una porquería es porque tú te estás reflejando en mí. Si tú te estás reflejando en mí, entonces ¿quién es la porquería? Eres tú. Y ese es tu problema, porque ya te he venido diciendo que necesitas terapia psicológica. Pero como no te interesa, no te importa y no lo escuchas, es tu problema. Arregla tu problema, pero por favor, me respetas. Llega por la noche y me dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Y le dice, ¿de qué? ¿Me perdonas? No, ese cuento de perdón, ya. A mí me habla qué fue lo que vio y a qué se va a hacer cargo usted. En que sí voy a buscar a la persona que sabe del trastorno límite de personalidad. ¿Ok? Entonces ve y búscalo. Ese es tu problema. Entonces míreme que ahí hay empatía compasiva. ¿Por qué? Porque no hubo disgusto, no hubo peleas, es que yo soy su mamá, es que usted me tiene que respetar, y enseguida esa pelea se vuelve agresiva porque cada vez la persona con trastorno límite de personalidad va subiendo el tono y se va subiendo su estado de ira y puede dar golpes.
Algunos no, otros sí. Entonces ahí viene lo que es el irrespeto. Y si no hay el irrespeto de golpes, hay el irrespeto de palabras. Y eso no es el fin. El fin es poner límites con todo el respeto, pero que él se haga cargo del mismo. Porque ya es hora de que se haga cargo. Y eso pasó ayer. Ok, por el TikTok respondieron a su pregunta de la chica que lo tiene, pero le evade. ¿Cierto? Me interesa la chica, pero no sé cómo empezar a abordar el tema para iniciar una posible relación. Muy bien. Para que exista una posible relación y que estás a tiempo. Entonces, lo primero que vas a hacer es buscar una cita con un especialista en trastorno límite de personalidad, que puedo ser yo. Con mucho gusto, yo te enseño. Te enseño el lenguaje emocional de tu novia. Vas a empezar con pie derecho, como llamamos aquí en Colombia. Vas a estar con una empatía compasiva, aprendiendo el lenguaje de la chica que tanto te gusta, y le vas a reeducar para que avancen en esa relación. Pero si vas a abordarla como la estás pensando abordar, como si fuera una persona totalmente sana, no te va a ir muy bien. Te puede ir muy bien las 3-4 semanas, pero la quinta, la sexta, el primer año, no. Es necesario que aprendas el lenguaje emocional y la empatía compasiva para con ella. La persona que preguntó por el trastorno de personalidad mixto dice: yo entendí como que hay algún trastorno más, quizá porque escucho voces por el abuso de niño, trauma. Ok, entonces ya te voy a dar respuesta. Gracias. Mírame, tú no tienes trastorno bipolar, ni trastorno esquizoide, ni mixto, ¿no? Es que lo confunden con el esquizotípico, con el psicótico. Por eso es que le ponen el mixto. Ajá, psicótico, ya. Entonces, tú lo que tienes es trastorno límite de personalidad, que es necesario que tú busques una persona especialista o un especialista en trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene abuso sexual, no sé a qué edad, y si puedes decírmelo, pues te puedo dar un poco más de información. Lo primero que te hacen es que te quitaron tu zona segura, tu autoestima y tu identidad y tu valía. Entonces, para que puedas tú retornar a tu identidad, a tu zona segura, a tu valía y a tu estima, necesitas reeducar emoción por emoción. Observa las personas que hay en tu entorno cuando hablan que tú te detonas con cualquier palabra que sientes que te están atacando, y escúchate cuando dices me están atacando. Cuando tú te logres escuchar que te están atacando, inmediatamente vas a buscar un psicólogo, porque lo necesitas a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando entra esa persona a abusar de ti, el niño queda en una confusión, en esa confusión del niño antes alegre, feliz, y el niño que ahora no sabe qué hacer y cómo hacerlo. Y esa disociación se sana totalmente. Hay una técnica, y esa técnica es la Reika, ¿cierto? Y es la técnica Reika que yo tengo, que es la que ya he comprobado, que tiene que ver con taparse el oído, que tiene que ver con el sentirse, verse y escucharse. Con ese sentirse, verse y escucharse, créeme que tú vas a volver a retornar a tu estado de sanación. Ok, por el Facebook nos dicen: doctora, mi hijo TLT de 21 años cree que si no puede hacer algo, necesita pastillas para todo. Si no tiene ganas de ir al gym, toma energizantes y lo altera. Si no tiene ganas de comer, fuma. Y es así con todo. Tiende a compararse con sus primos con sus primos que le van mejor en la vida. Y la verdad ya no sé cómo ayudarlo. Yo sé cómo lo vas a ayudar. Tú lo vas a ayudar.
Entra a terapia, por favor, mamás. A ver, las mamás son las más compasivas y las más empáticas. Entra, por favor, a terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad. Aprende el lenguaje de tu hijo. Busca que tú seas la zona segura, no las pastillas, no el cigarrillo, no fulano ni perano. Y luego cuando esto suceda, tú le vas a enseñar que esa zona segura la tiene él adentro, dentro de sí mismo, donde va a tener fortalezas en su identidad, en su valía, en su autoestima, y eso te va a sanar a tu hijo. Pero necesitas rápido, que entres rápido a terapia psicológica. Ok, por el TikTok nos dice, mi pareja es indiferente, sigue chicas, conversa con ellas, yo reclamo, lloro, tengo TLP, siento mucho. Muy bien, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que estás en la etapa del niño de 2 a 3 años. No sé qué te sucedió en esa etapa de 2 a 3 años. Cuando tu pareja está atendiendo a otras personas, el niño es como cuando uno está con su niño pequeño. Cuando uno tenía mi niña o mi niño pequeño, yo llegaba a alguien a hablarme, mi hijo me decía, ma, y me volteaba la cara, ma, ma, y es uno con ese desespero, ¿qué? O sea, que no hable con nadie, no atienda a nadie y que solamente lo atienda a él. Pero es una etapa de desarrollo normal del niño. Tú te quedaste ahí, porque ahí fue donde más o menos tuviste el trastorno o tuviste el trauma. Entonces, yo que te digo a ti, busca, por favor, no te quedes ahí. El que tú te quedes ahí, como si estuvieras resbalándote una y otra vez y vuelves y te paras y te resbalas una y otra vez, es exactamente lo que está pasando contigo. Busca un especialista en trastorno límite de personalidad. Haz todo el proceso de 5 años para que tú aprendas a reeducar cada emoción por emoción y sentimiento por sentimiento que en el momento del trauma te lo arrebataron. Bueno, vamos a ir rápidamente, seguimos con el que está en la pantalla, los objetivos del TikTok están en pantalla. Vamos a ir rápidamente antes de irnos, que ya queda poco tiempo. Siento temor de comprometerme con alguien a pesar que quiero. No entiendo por qué. ¿Pero lo hace una persona con TLP o TLP. Ok. Lo que pasa es que el compromiso lleva responsabilidad. Cuando uno es adulto, uno tiene hábitos, rutinas y responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades está yo y el otro, ¿cierto? Entonces ahí está tu responsabilidad, que eso te da temor. Entra a terapia, busca un especialista en trastorno límite de personalidad, reeduca esas emociones, sentimiento por sentimiento, emoción por emoción, y vas a poder tener una relación sana entre adultos, entre hábitos, responsabilidades y rutinas de adultos. Marce, gracias por el quiéreme. Gracias. Tengo TLP, hago mi terapia, sé que he avanzado, pero mi pareja busca que detone, aunque le pido parar. Quiere decir que tu pareja no conoce tu lenguaje emocional. Entonces tú vas a hacer algo. Vas a llevar un cuaderno donde cada palabra que él te detone la vas a escribir. ¿Sí? Vas a buscar un significado en esa parte de cada palabra. Esto es algo que me estoy inventando en estos momentos. Y luego miras si esa palabra que te está detonando además va con unos microgestos, ¿ya? ¿Y qué vas a hacer? Cuando estés en cualquier otro lugar con personas no TLP, vas a mirar si esas personas utilizan esas mismas palabras cuando están ofendidos o cuando quieren llamar la atención o cuando quieren mejorar algo. Se me está dando a mí en este momento. Y tú vas a observar que esas palabras son solamente para ti las que tienen significado, pero para tu pareja no. Y ahí te vas a ir ayudando poco a poco para salir tú misma dentro de ese lenguaje emocional, que se encuentran atrapados porque están a la defensiva.
Doctora, saludos desde Canadá. Oh, saludos, gracias por estar acá. Gracias. Por acá preguntan, ¿qué opinas de la postura de Otto Kemper al formular que un narcisista mortificado es un borderline? Yo no quiero hablar del narcisista, pero yo sí sé algo que quede muy claro. La persona con trastorno límite de personalidad, la persona con trastorno de personalidad narcisista, si no ha sido abusada o no ha tenido un abandono ficticio o real, o no ha tenido un trauma en que se vea entre la vida y la muerte, no puede tener trastorno límite de la personalidad. Partiendo de ahí. Partiendo de ahí. No, lo que pasa es que confundimos ese narcisismo en la persona con trastorno límite de personalidad. Le voy a explicar por qué. La persona con trastorno límite de personalidad empieza la perseguidora, ¿ya? Y la perseguidora es el miedo. Hay un miedo. La persona con narcisista no tiene miedo. Entonces, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad tiene miedo. Entonces, la persona empieza a buscarle cuáles son los miedos que tiene su pareja. Cuando descubre cuáles son mis sombras, que ellos saben perfectamente, y lo sé porque esto me aprendí con una persona con trastorno límite de personalidad, que yo creo que me dio triple doctorado en esto. Aprendí que él podía leer mis miedos. Cuando él empezaba a leer mis miedos, tomaba una posición muy erguida, y empezaba a utilizar palabras hirientes para que yo pudiera bajar mi estado de alerta y entrara en mis miedos. Cuando yo entendí eso, wow, yo dije, este hombre me está dando un regalo hermoso. Y aprendí entonces que la postura de la persona con trastorno límite de personalidad, eso no es narcisismo. Ese es un miedo que es tuyo y que la persona con trastorno límite de personalidad te lo leyó, y por ahí se entran a buscar la forma de que sea sumisa o sumiso. Ok, quiero preguntar antes de irnos, ¿qué hacemos cuando fuimos dañados en nuestro valor por una persona con TLP? A ver, esto para las personas no TLP, cuando la persona con trastorno límite de personalidad le quitó la identidad, la valía y la autoestima a una persona porque llevaba muchos años en esa relación, volver a retomar la identidad, la valía y la autoestima es sencillo. Es sencillo y no toma muchos meses. No toma muchos meses. Lo que pasa es que hay que saber, entender y leer. Es porque si viene de una relación de una persona con trastorno límite de personalidad, entonces inmediatamente ya saben que uno tiene el camino, ya saben que esa persona tiene la identidad, tiene la valía y la autoestima. Simplemente es desempolvar, despertarla y volver a renacer. Y créanme que en cuestión de 6 a 7 meses la persona está perfecta. Listo, para terminar por acá nos dicen, TLP y depresión, ¿cómo apoyamos a esa persona? Es cansador. Sí, es verdad, lo que tú estás diciendo es cansador. Pero ¿qué pasa? Que tú no aprendes el lenguaje emocional de esta persona con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque cuando él está en esa tristeza, en esa melancolía y en esa depresión, su mundo está en un caos totalmente oscuro. Pero para sacarlos se necesita aprender ese lenguaje emocional de ellos, tener la empatía compasiva. Y créame que sale uno con ellos. Adelante. ¿Ok? Para terminar, Ok. por acá pregunta. La terapia de BT no me funcionó. Okay. Y ahora estoy en otro tipo de terapia. ¿Es normal? Es normal. Es normal que no funcionen. O sea, ciertas terapias no funcionen. Lo que pasa es que yo parto de la reeducación emocional, parto de la estructura de la identidad, parto de todo lo que tenga que ver con el cuerpo y las emociones. O sea, yo parto de piel hacia adentro.
¿Pero por qué de piel hacia adentro? Por eso estamos el tapón en el oído, por eso estamos con la respiración básica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una zona segura y se la arrebataron, se la quitaron. Entonces hay que retomar esa zona segura para que la persona vuelva a fortalecerse y vuelva a tener su identidad y a compartir con las demás personas, ¿cierto? Entonces, en esa parte, sí, yo tengo varios pacientes que han pasado por DBT y lo que pasa es que no hay empatía compasiva ni tampoco la fortaleza de aprender el lenguaje emocional de cada uno de ustedes. Y esto es un trabajo arduo, aprender el lenguaje de cada uno de mis pacientes no ha sido fácil, pero es arduo, pero se hace, se logra. Bueno, con esta pregunta ya terminamos. Ok, nos vemos la próxima semana con el drop screen entre las amistades, ¿ya? Y los esperamos la próxima semana. Gracias por las personas que dieron y apoyaron a él con las donaciones. Gracias, hasta luego.